Muy bien, mis hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a dar paso a la instrucción que nuestro Padre Celestial nos manda y que pues con tanta alegría, con tanto gozo venimos a recibir en viernes, ¿verdad? Y que desde luego para mí es una fascinación poder impartir este pan. La parashá de esta semana, al igual que la pasada, pareciera un tanto tediosa si no es por una tragedia que está ahí descrita, terrible, que es la muerte de los hijos mayores de Aarón. ¿Sí? ¿Te acuerdas de sus nombres? Nadab y Abiú. Aarón tuvo 4 hijos. Y de estos 4 hijos, pues solamente 2 le sobrevivieron de esa tragedia, los más pequeños, que se llamaban Eliezer y, ¿cómo se llamaba el otro? ¿No se acuerdan? A ver, Itamar, Itamar y Eliezer. Son los Itamar, 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 sí, pero no Miramar. Y bueno, al margen de esa historia, de esa tragedia tan terrible, sí, realmente tenemos que aprender muchísimas cosas de ese evento. No alcanzaremos a cubrirlas en esta vuelta, pero sí le decía a Hashem, hay tanta luz, hay tanta delicia en todo esto que nos quedamos cortos de tiempo. Y hay una vocecita por ahí muy bonita que me da satisfacción escucharla. Por eso es eterna la Torah, hijo. Sí, o sea, la vamos a estudiar por la eternidad. Y lo bonito es que ahorita la estudiamos de la mano de maestros de carne, de maestros defectuosos. Pero en el siglo venidero la escucharemos de la voz misma de Machía. Y Él nos va a revelar muchas cosas más que están aquí justo frente a nuestros ojos, pero por nuestra condición humana no podemos entrar a ellas. Tenemos que tener otra mente, tenemos que tener otras habilidades espirituales que serán despiertas después de la resurrección. Y es entonces cuando nos sentaremos a la mesa en ese gran banquete que inaugura la inmortalidad en todos nosotros. ¿Y qué creen que vamos a comer ahí? El leviatán, un pescadote sabroso reservado para los jajamín que logramos sobrevivir a todo lo que va a ocurrir, ¿sí? Y que ingresados a la inmortalidad, después de ese banquete, vienen los banquetes sabrosos, que es el estudio de la Torah y estar ante la presencia, ahora nosotros, ante la presencia del Padre, ¿sí? Por la eternidad, viviendo una vida maravillosa, una vida gloriosa, una vida hermosa, ¿sí? Entonces realmente lo que hacemos aquí hoy es la parte visible de algo que viene bien profundo en la inmortalidad que vamos a adquirir en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, esta parashá se llama Shmini, que significa octavo. Resulta que el pueblo de Israel pues ya tenía 7 días sacrificando, ofreciendo corbanot, ¿sí? Y no ocurría nada, ¿sí? No pasaba nada en el altar, ansiosos, esperaban que bajara la Shejina de Yahweh, y pues nada, día 1, 0, día 2 como el 1, día 3 como el 1, día 4 como el 1, no ocurría nada. Entonces Aarón, preocupado, se acerca a Moshe y le dice, oye carnal, algo está pasando, algo está ocurriendo, porque no viene Hashem. Dice, no, pues tú síguele dando, a ver qué pasa. Pues él dijo que iba a venir, pero no sabemos cuándo, tú síguele dando. Bueno, día 1, día 2, día 3, día 4, séptimo día, día 7, no pasó nada. Entonces, bueno, al octavo día, ya el pueblo empezó a cuestionar, no el trabajo del Cohen,
no el trabajo de Moshe, sino ¿por qué no desciende la presencia del Eterno? ¿Acaso hay algo mal que estamos haciendo? ¿Acaso hay algo equivocado en medio de nosotros que impide que su presencia esté con nosotros? No, en absoluto. Entonces vuelven a dialogar Aarón y Moshe y dice Aarón, hermano, ¿qué podemos hacer? Porque esto no está bien. Realmente hemos hecho al pie de la letra lo que el Eterno nos ha enseñado a través de ti. Entonces Moshe lanza unas palabras impresionantes. Estamos en el día 8, ¿sí? Y quiero compartirlas con ustedes porque es algo muy revelador. Mira, te lo voy a leer porque es muy importante rescatar lo literal para no adulterar. Déjenme buscarlo. No tenía la intención de leerlo, pero Hachem me dice, léeselas. Levanta sus manos, Moshe, y dice, que el deleite de Elohim esté sobre nosotros. Fíjate bien las palabras, que el deleite de Elohim esté sobre nosotros. La obra de nuestras manos establezca para nosotros. La obra de nuestras manos pareciera que es una orden, establece. Pero ¿qué dijo primero? Que el deleite del Eterno esté con nosotros. ¿Qué significa eso? Que algo bien estamos haciendo como para que el Eterno esté agradado de nosotros. Y entonces sí, la obra de nuestras manos prosperen. ¿Sí? La obra de nuestras manos establece. Otra vez. La obra de nuestras manos establezca para nosotros. La obra de nuestras manos establece la expresión de un deseo y luego viene la expresión de una petición. Y cierra con esto. Que baje la Shekinah y se pose sobre nuestras labores. Y en ese momento baja el fuego del cielo y se posa sobre el altar. Impresionante. Y en ese momento aplausos, gritos, llantos, bailes, danzas de alegría y gozo, porque la presencia de Elohim había llegado y se había establecido de manera permanente en el campamento del pueblo de Israel, ya no con la incertidumbre de qué iba a pasar como cuando salieron de Mitzrayim. Ya tenía una morada el Eterno, ya tenía una casita en donde residir físicamente en forma de fuego abrasador, en forma de fuego luminoso sobre el medio del pueblo de Israel. Y ese alborozo y esa alegría se desbordó. Lo interesante de todo esto es que los días anteriores no ocurrió, ¿sí? Porque había dos situaciones que hay que ponerle lupa. Día 6, el día de la imperfección. Día 7, el día de la perfección. Pero ¿qué estuvieron haciendo durante esos 7 días? Presentando Corbán. ¿Sí? Acuérdense que el 6 tiene que ver con un ser humano caído. Y el 7 tiene que ver con la perfección del ser humano. Tiene que ver con la perfección de nuestro eterno Dios y de todo lo que tiene que ver con Él. El hombre caído, el hombre en pecado, el hombre corrompido, que ha decidido cambiar y transformar su vida, hemos enseñado que es necesario que se sacrifique. El sacrificio constante en la vida del hombre, en los aspectos de su vida que están caídos, eventualmente terminan siendo restaurados y bendecidos. ¿Por qué? Porque ha sacrificado con constancia, con dedicación, con esfuerzo, logrando alcanzar el agrado de Dios con el trabajo que la persona ha hecho. Es decir, la persona, a través de su esfuerzo, de su estudio,
de las decisiones y de los cambios que promueve en su vida, y como hemos enseñado, todo empieza desde adentro. Es así como la persona ha ingresado al camino del perfeccionamiento. Es decir, podemos decir que la persona ha ingresado al 7. Y solamente cuando la persona ha ingresado al camino de los jajamim, al camino de los sadikim, al camino del temor al eterno, es entonces cuando se ha preparado la plataforma espiritual de la persona, la plataforma almática, su ser, su casa, su entorno, su trabajo y todo lo que conforma la vida de la persona para entrar al 8. Es decir, para que lo sobrenatural de Yahweh empiece a manifestarse. Si la persona no tiene compromiso, si la persona no tiene constancia y permanencia ante la presencia del Eterno, si la persona no ha entrado a ese proceso de descascaramiento, la sobrenaturalidad de Elohim no se presentará tal como el Eterno quiere. Y eso es muy triste, porque te voy a revelar algo fascinante, que a lo mejor ya lo sabes, pero acuérdense que nosotros no somos de saberlo, de saber las cosas. Somos de vivirlas, vivirlas. Nosotros, familia, somos nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra constitución más fundamental e importante, es decir, nuestro espíritu y nuestra alma son de carácter sobrenatural. ¿Lo entendiste o no? Es decir, somos seres sobrenaturales inmersos en un mundo natural y básico, que es el mundo material. Pero somos sobrenaturales. Por eso dice nuestro Salvador y los profetas y todo el mundo diciendo, es que nosotros no somos de aquí, pero estamos aquí. ¿Sí? Cuando dice Yeshua, yo voy al Padre, tengo que irme porque allá tengo que hacerles unas casas a ustedes, allá los espero porque allá hay moradas. Es decir, ahí hay un montón de Sukkot, tengo que ir a elaborar Sukkot para todos ustedes. ¿Por qué? Porque va a venir la fiesta de Sukkot que abre la eternidad para todos nosotros. Entonces tengo que irme a prepararles sus moradas. O sea, estamos hablando entonces de que no somos de aquí. Tenemos un Dios sobrenatural, porque todo lo que tiene que ver con Él desafía la comprensión y el entendimiento de nosotros como seres humanos, desafía completamente las leyes naturales que rigen la creación. Entonces, al ser sobrenaturales, es comprensible esto. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, y Él es sobrenatural. ¿Tendremos algo de sobrenatural nosotros? Por supuesto, claro que lo tenemos. Somos luz inteligente. Nuestro cuerpo real es un cuerpo de luz que está metido aquí adentro y que se engarza entre las células, los órganos, el sistema nervioso, el cerebro. Toda la luz se empieza a repartir por todos nuestros órganos. Eso somos nosotros. ¿Sí has visto la foto del sistema nervioso? Cómo las ramificaciones van a través de todo el cuerpo. Así somos nosotros. ¿Qué transita? ¿Qué es lo principal que transita por el sistema nervioso? Electricidad. ¿Y quién crees que va ahí? Nosotros, nuestra constitución. Somos luz y estamos metidos aquí. Entonces somos sobrenaturales. Entonces, mis hermanos, nosotros somos en esencia sobrenaturales. En esencia somos sobrenaturales y tenemos que aprender a vivir de esa manera. El detalle es que tenemos que aprender a someter la manera en la cual hemos vivido por mucho tiempo, que es de una manera natural. Es a través de lo que nos informa nuestro cuerpo y el entorno.
Y si el entorno nos dice, va a haber sequía, pues va a haber sequía. Pero cuando empezamos a vivir de manera sobrenatural, ¿sabes qué? Hay sequía en todas partes, menos en tu casa, porque ahí hay agua. ¿Me explico? Si hay hambruna allá afuera, en tu casa no va a haber hambruna. Si afuera la gente está muriendo antes de sus días, tú no. ¿Sabes qué es eso? Sobrenaturalidad. Si las plagas, la muerte, las guerras, la angustia y el día de la desesperación es para el mundo, no es para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque esas son cosas naturales que ocurren en el mundo natural, pero no para nosotros que somos sobrenaturales. Entonces son cosas que tenemos que aprender ya a asimilar. No somos sobrenaturales y tenemos que aprender a vivir en este mundo natural como alguien sobrenatural. ¿Y sabes cuál es el arma o la herramienta principal para lograrlo? Angélica, exacto, la emuná. La emuná, porque es la fe lo que va a desafiar las leyes naturales. Es la emuná lo que va a desafiar la enfermedad. Es la emuná lo que va a desafiar lo imposible y lo va a quebrar, y te vas a dar cuenta de cómo el Eterno es Gadol. Ahora sí, que el Eterno se deleite en nosotros y haga que la obra de nuestras manos prospere, que la obra de nuestras manos prospere. ¿Sabes qué es lo que está diciendo ahí Moshe? Ok, ya tenemos el poder del Eterno, tenemos su Ruach con nosotros, porque el 8 es sobrenatural, es el Ruach, es el poder de Dios inteligente, ese es el Ruach de Elohim. Ese poder sobrenatural es lo que va a hacer que nosotros seamos redargüidos del pecado, que seamos empoderados, que tengamos dones, que tengamos frutos muy particulares, que viviendo una vida natural, carnal, tal vez ordenada, pero natural, no puede lograr una persona. ¿Sí? Hay personas que en tiempos difíciles de tribulación andan angustiados, andan asustados. Acuérdate por ahí en el 2020 el bicho que nos visitó. ¿Cómo andaba el mundo? Asustados, encerrados y enclaustrados. ¿Y cómo andábamos nosotros? A ver, encerrados, enclaustrados y viendo la televisión a gusto. Digo, espero que sí. ¿Sí? Tranquilos. Llegaba el Shabbat, vámonos al Shabbat, órale, vamos a congregarnos. Y salíamos a las calles y la gente asustada, encerrada, sola en las calles, nomás nosotros de vagos en las calles para irnos a congregar. Porque eso es para el mundo natural, pero no para el que vive de manera sobrenatural por la fe. La fe no nada más es para levantarse 7 veces. La fe es para hacer que el Eterno se glorifique en nosotros. Si nosotros hacemos las cosas como Él manda, como Él desea, como Él espera, porque es parte del contrato, del pacto, ¿sí? El Eterno se deleita en nosotros. Y si Él está agradado de ti por lo que haces, por cómo te comportas, lo que sea que emprendas, lo que sea que desees, Él lo va a hacer prosperar. Garantía. ¿Por qué? Por los méritos. Bueno, esa respuesta es de primaria, pero es válida. Es por una razón mucho mayor. Porque Él nos crió para su gloria. Sí, sí lo entendí. Esto te lo expliqué el sábado. Él nos crió para su gloria. ¿Y cómo se glorifica Él? Haciendo lo imposible posible en ti. Es decir, voy a usar un sinónimo. ¿Cómo se hace Él famoso? Haciendo que algo imposible para el mundo natural se vuelva posible en ti. Eso es glorificarse.
Entonces, si el Eterno se deleita en nosotros porque le agradamos, tenemos gracia delante de Él, es decir, somos atractivos para Él, no por chulos, sino porque hacemos lo que Él dice, porque obedecemos sus mandamientos, porque estamos sujetos a su señorío, entonces Él se va a empezar a glorificar en todo lo que tú has puesto empeño, en hacer las cosas bien como Él espera. Él va a hacer prosperar todo, todo en tu vida, todo, pero todo. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Lo que sea, Él lo va a hacer prosperar porque Él desea glorificarse, porque Él nos crió para su gloria. Te lo voy a recordar muy constantemente, ¿sí? ¿Cómo es? Por eso Él nos ha mandado Torah, nos ha mandado mandamientos, porque por medio de ellos nos empezamos a purificar, nos empezamos a limpiar, empezamos a soltar, empezamos a cortar, empezamos a dejar atrás y asumimos una personalidad espiritual correcta. Nuestro comportamiento cambia, nuestras reacciones cambian, nuestro esfuerzo va dirigido a la excelencia en todos los sentidos, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, y el Eterno va viendo que vas avanzando, que oras, que estudias, que te preparas, que aplicas, que ayudas, que das, que esto y que el otro. Mi hermano, ¿a dónde vas a llegar? A la bendición. Nosotros somos los responsables de darle al Eterno los motivos para Él hacernos prosperar. Porque Él de entrada quiere prosperarnos y quiere glorificarse. Lo que para el Eterno es glorificarse, para nosotros son bendiciones que sobrepasan el entendimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos imposible, pero mediante la fe lo vemos posible. Y en eso tenemos que creer, no en otra cosa. Por eso hablábamos al principio que la mente está amañada, la mente está corrompida. Una mente corrompida se sujeta a la naturalidad de las cosas y de las situaciones. Pero una mente restaurada, con firmes convicciones de emuná, no me sujeto a una situación que me es adversa y que estoy en corrección y que estoy en elevación y que estoy apegado al Creador. Obviamente yo no me voy a sujetar a algo donde el Eterno no se va a glorificar, porque en eso no se glorifica el Eterno. El Eterno se glorifica en mi dolor y en mi angustia de purificación. Pero no le basta a Él eso. Él quiere glorificarse en tu respuesta, en tu sanidad, en tu restauración, en tu gozo y en tu alegría. Ahí Él quiere concretar su glorificación en tu vida. Oye, pues que Dios tenemos, un Dios glorioso en medio del dolor y el sufrimiento, y te vas de este mundo sufrido, afligido, privado. No, ese no es el Dios de Israel. El Dios de Israel es íntegro en todo lo que Él hace. ¿Cómo ves, Israel? ¿Cómo ves? Entonces es a su manera para nosotros tener gracia delante de Él. Hacer las cosas como Él manda, como Él ordena, como Él quiere, como Él ha diseñado, para nosotros tener la bendición, para nosotros tener su favor y tener garantizada su gloria en nuestra vida. Familia, Nadab y Abiú son dos jóvenes sacerdotes prominentes, fueron dos jóvenes prominentes, prometedores, y después de Moshe y Aarón, Nadab y Abiú eran los de mayor renombre en todo Israel, y obviamente se proyectaba alguno de ellos dos como el futuro Cohen Gadol cuando su padre Aarón fuera llamado a dormir. Aarón fue capacitado por Moshe, y Aarón capacitó a sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Itamar y Eliezer. Pero al ser los mayores estos muchachos, sí, como que había cierta inclinación por parte de Aarón, mas no la preferencia. Y estos jóvenes, fíjense nada más, mientras la presencia de Elohim, la Shekinah, se posó sobre Israel, había gozo y había alegría. Y nadie les pidió y nadie les dijo a estos muchachos que fueran y ofrecieran corbán, porque el único encargado de presentar corbán
era el Cohen Gadol. El único que podía presentar incienso delante del Eterno era el Cohen Gadol, nadie más. Y con el fuego que bajó del cielo, con ese fuego tomaron unos cuantos maderas que se quemaron ahí en el altar, y con ese lo conservaron para seguir encendiendo el fuego en adelante. O sea, era un fuego sagrado que bajó del cielo. Y estos muchachos van y presentan un fuego que el Eterno no había ordenado. Pero no solamente eso. A ver, número 1, un altar alternativo. Un fuego extraño que el Eterno no ordenó. Se presentaron en estado de ebriedad. O sea que estaban borrachos. Se presentaron borrachos. Y una más, eran solteros. Y un Cohen, un sacerdote, no puede oficiar si no está casado. Entonces llegan los muchachitos, prenden el fuego y les explota el soplete en la cara. Y se van de este mundo. Impresionante. Altar a su manera, alterar el mandamiento, alterar el procedimiento en estado de ebriedad. Es impresionante la falta de respeto, la falta de temor a Hashem. La intención, ojo, la intención era buena, pero ellos no eran los óptimos para hacer lo que pretendieron hacer, y las condiciones en las cuales ellos se encontraban no eran las propias para presentarse delante de Yahweh, y fueron fulminados. Ya lo vimos el año pasado, pero voy a pellizcar la parte de que eran solteros. Itamar y Eliezer estaban casados. De hecho, Eliezer fue quien sucedió a su padre Aarón como Cohen Gadol, e Itamar se quedó con todo lo operativo en el Mishkan. Vamos a ver, no estaban casados. Y tenemos que preguntarnos algo. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah establece que un Cohen, si no está casado, no puede ejercer? Bien, a ver, todos aquí somos papás, ¿verdad? Y aprenderás, mijo. Abre la oreja. Tú también. Pero aquí todos somos papás. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo te sientes cuando tu hijo te ha honrado? Te trae un chicle, te regala una sonrisa, te otorga una satisfacción como haber terminado la escuela, o va a visitarte y te dice, mamá, papá, buenos días, y te da un abrazo. ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que sientes el amor de tu hijo? ¿Verdad que sientes el agrado de tu hijo hacia ti? ¿Verdad que sientes el respeto de tu hijo hacia ti? ¿Verdad que sí lo sientes? Pero cuando anda de bocón, cuando no te hace caso, cuando anda mal, cuando chocas con él porque anda haciendo algo que no es correcto, ¿cómo te sientes? Te pareces a tu padre. Luego echarle la bronca al papá. Bacano. Te pareces a tu madre, igualita de trompuda. Así, ¿no? Es decir, como padres sabemos las satisfacciones que nos dan nuestros hijos, pero también las frustraciones que nos han dado, los dolores y las lágrimas que nos han sacado nuestros hijos. ¿Sí? Hemos podido experimentar el respeto que nos tienen, como también su sublevación, su rebelión, obviamente sus faltas de respeto hacia nosotros. Entonces conocemos tanto el respeto como el irrespeto de nuestros hijos. En el primer caso, alegría, gozo, paz.
amistad, concesión. Pero de este lado, frustración, enojo, separación. Entonces, un Cohen, un sacerdote, al entender esto, también puede comprender dos cosas. La importancia que tiene el hecho de llevar a los hijos del Eterno a la reconciliación con el Padre, y no se vuelve solamente una función, sino una urgente necesidad de reconciliar a los hijos con el Abba Kadosh. Entonces, presentarse ante el altar y degollar los animales no era una función mecánica, era una preocupación genuina de los Kohanim por hacer que los hijos de Yahweh se reconciliaran con el Padre. ¿Lo entendiste? Y la otra es la importancia de el respeto que se le debe de tener al Abba Kadosh en todo lo que hacemos con él y con nuestras vidas. Solamente siendo padre podremos entender un poco el respeto que debemos de tenerle a Hashem y cómo él se siente cuando nosotros le damos motivos para su deleite o motivos para que él se separe de nosotros, o él permita que nos separemos más bien de él por causa de nuestras malas decisiones. Por eso un Cohen tiene que estar casado y tiene que tener hijos para comprender esta situación. Y es así, mis hermanos, como nosotros tenemos que comprender que estamos en un camino que ha sido trazado por Yahweh, que ha sido diseñado por Yahweh, y que no podemos andar haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestra forma, sino que tenemos que hacer las cosas como el Eterno lo ha pedido, lo ha decretado, lo ha ordenado, y por lo tanto tenemos que aprender a hacer las cosas como Él quiere, a cumplir los mandamientos como Él quiere y a seguir el camino que Él nos ha trazado, porque es el camino que nos purifica y que nos perfecciona. Y tú dirás, bueno, pues es que no soy perfecto. Bueno, síguelo diciendo, pues, y no lo vas a hacer. Y lo vas a seguir siendo. Dices tú, es que yo me equivoco de repente, se me voltea esto, se me va aquello, se me olvida aquello. No pasa nada. Porque te voy a decir una cosa, mira qué hermoso está esto. Ante la muerte de Nadab y Abiú, por irrespetuosos, ese día de fiesta, de alegría y de gozo, tenía aparejado una situación de luto. ¿Por qué? Porque alguien murió por no hacer sacrificio en las condiciones correctas y de la forma correcta. Te lo voy a explicar. Todos somos llamados a la redención. Todos somos llamados a la paz con el Eterno. Todos somos llamados a la elevación con el Eterno. Todos somos llamados al perdón y a liberarnos de la culpa. Todos somos llamados a quitarnos eso de encima y adquirir paz con Hashem, adquirir gratitud, adquirir bendición y estar en amistad con el Eterno. Pero no todos quieren sacrificar. No todos están dispuestos a sacrificarse. Y aquellos que no entienden lo que es el respeto al Padre y las cosas espirituales, pretenden obedecer como ellos quieren. Pretenden ofrecer sacrificio como ellos quieren y como se les antoja, haciendo de la mitzvah del Eterno, ¿sí?, una camisa a la medida de ellos. Cuando somos nosotros quienes tenemos que adherirnos al molde del mandamiento que el Eterno nos ha ordenado obedecer. Y quien es selectivo y quiere disfrutar de las bendiciones del Abba Kadosh, mis hermanos, no va a ser posible por mucho tiempo. Porque el Eterno exige sacrificio sincero y honesto. Y muchos no presentan sacrificio verdadero y honesto. Muchos no están dispuestos a sacrificarse.
Muchos no están dispuestos a cambiar. ¿Qué dijo Machía? Por sus obras los conoceréis. Y no solamente eso, por sus obras os seréis juzgados. Y muchos van a morir. Muchos van a morir pretendiendo ofrecer sacrificios de mala calidad. Pero muchos viviremos gracias a Yeshua, porque Él fue el sacrificio perfecto, pero quedamos claros que nosotros tenemos que seguir sacrificando la carne, someter la carne. Sin el 8 es imposible. Sin ese día magnífico en el que tenemos el Rúa en nuestras vidas y nos dice, Fer, estás mal. Fer, estás haciendo las cosas mal. Fer, estás pensando equivocadamente. Fer, no estás haciendo esto otro. Porque el Espíritu, el 8, su función es redarguir, convencer del pecado, regalarnos dones, hacernos fructificar. ¿Y todo para qué? Para que el Espíritu gobierne la carne. Esa es la razón, y esa es la razón de que el Ruach esté en nosotros, porque sin Él no es posible que la carne se queme, mis hermanos. Y ese fuego o nos purifica y nos eleva porque hemos decidido transformarnos, o nos quema y nos mata. Dale un aplauso al Creador. Es decir, la sobrenaturalidad que el Eterno quiere que nosotros vivamos. Si no vivimos piadosamente, temiendo a Yahweh, esa sobrenaturalidad que es la que nos va a llevar a vivir una vida impresionantemente buena aquí, es la que mata a una persona. El mundo espiritual es sobrenatural, somos espirituales, pero ojo, el pecado. Ponme mucha atención con esta luz. El pecado es algo sobrenatural. Y el pecado gobierna la carne siempre porque el pecado es algo espiritual, es algo sobrenatural y se requiere una medicina sobrenatural para quemar y destruir el pecado y se llama Rúa. Se requiere lo sobrenatural del Eterno para destruir lo sobrenatural de la serpiente en nuestra vida. Pero si tú quieres retener lo sobrenatural de la serpiente en ti, es decir, el pecado, el fuego del Eterno te va a quemar, te va a dañar y no puedes. ¿Por qué? Porque eres incompatible. El Eterno te quiere en 7. ¿Qué es eso? En perfeccionamiento. Dale un aplauso. Finalmente, algo que se desprende maravillosamente también del intento de Nadab y Abiú es que ellos querían vivir la sobrenaturalidad de la presencia de Dios con ellos en condiciones totalmente carnales y muy peligrosas. Y ante la falta de respeto, ellos mueren. Ellos no querían establecer una relación con el Eterno. Ellos querían establecer una experiencia con el Eterno. Y así hay muchas personas que andan buscando la experiencia espiritual. Andan buscando esos momentos espirituales que te regocijas, que te alimentas, que lloras, que te lavas, etcétera. Pero el Eterno no quiere esa temporalidad con nosotros. Yahweh quiere morar en medio de nosotros y quiere Él una relación. Ya ni siquiera voy a usar la palabra permanente, sino una relación para la eternidad con nosotros
sus hijos. No podremos hacerlo si no aprendemos a vivir de una manera sobrenatural. Sábete sobrenatural. Cree que eres sobrenatural y atrévete a usar esa fe para permitirle al Eterno hacer grandes obras en tu vida. Y la otra mitad por la cual te debes de esforzar, porque esto es bien padre, sin compromiso. Pero la otra mitad es esta, que tienes que hacer que el Eterno se deleite en ti. Hay gracia abundante, hay misericordia infinita para el arrepentido y para el pecador ignorante. Para nosotros que sabemos un poquito, la gracia es ilimitada. La misericordia es infinita, que no podremos hacer con la emuná que el Eterno nos ha dado. Y más aún, que no podremos hacer si el Ruach ya nos visitó con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, con temor a Hashem, con consejo y con geburá, con fuerza, mis hermanos. No vivimos lo sobrenatural porque no queremos, pero tenemos todo para hacerlo. Dale un aplauso al Creador. Shmiri. Devarim Hashem Hameborach Leolam Baed. Abacadosh, te damos las gracias, mi Señor, por esta palabra que nos has dado, que alcanza a nuestros corazones y a nuestras conciencias. Señor, haz que esta palabra trascienda en nosotros y aspiremos a vivir en lo sobrenatural. Ayúdanos, Padre Eterno, a elevarnos y escucha los ruegos de nuestro Salvador, Padre Eterno, porque tu Espíritu resida también con nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach Abba te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vayamos en paz a casa y nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom.